Hola, espero esté muy bien. Soy Víctor Vergara de Resuelve Aquí y a continuación vamos a estudiar sobre vectores en el plano. Entonces, comencemos. Vamos a hablar primero de lo que es magnitudes. ¿Qué son las magnitudes? Este es un concepto de física y nos habla de que son aquellas propiedades físicas de los cuerpos que pueden ser medidas. Entonces, estas propiedades físicas se clasifican en dos, las cuales son las de tipo escalares y las de tipo vectorial. Ejemplos de las magnitudes escalares son las siguientes. Como vemos, el tiempo, la masa, el volumen, la temperatura, la longitud, entre otros. Entonces, las magnitudes escalares no son más que un número acompañado de una unidad de medida. La unidad de medida depende del sistema en el que se esté trabajando. Por ejemplo, el tiempo puede ser las horas, minutos, segundos. La masa puede ser el kilogramo, el gramo. El volumen puede ser en centímetros cúbicos, metros cúbicos. La temperatura en grados Celsius, grados Fahrenheit. La longitud en metros, kilómetros, centímetros, depende. Otro ejemplo de magnitudes son las magnitudes vectoriales. Este tipo de magnitudes de propiedades físicas o de magnitudes vectoriales, ejemplos de ellos son la fuerza, la velocidad, la tensión, la posición, el campo eléctrico, la aceleración, entre otros. A diferencia, las magnitudes vectoriales, a diferencia de las magnitudes escalares, son un número acompañado de un sentido. Es decir, tengo una magnitud vectorial, es un escalar acompañado de una orientación. Veamos varios ejemplos de este tipo de magnitudes. Aquí tenemos ejemplos de magnitudes escalares. Por ejemplo, 3 kilogramos, 30 minutos, una longitud de 5 metros, una temperatura de menos 10 grados. Y ejemplos de magnitudes vectoriales como son las siguientes. Un desplazamiento de 20 metros, en dirección del 45 grados del este hacia el norte, una velocidad v de 5 metros por segundo en dirección al sur, una fuerza F de 3 newton hacia el noroeste y una aceleración de menos 9.8 metros por segundo cuadrado. Este signo menos depende del sentido en el que estemos, del problema en el que estemos trabajando en realidad. Si es hacia arriba, el menos quiere decir que, si la dirección positiva es hacia arriba, entonces el menos quiere decir que es hacia abajo. Si la dirección positiva es hacia la derecha, el menos quiere decir que es hacia la izquierda. Entonces, un concepto importante, el cual vamos a trabajar, y que es digamos que el corazón del curso, es el concepto de vectores. ¿Qué es un vector? Entonces, un vector lo vamos a entender como un segmento de recta dirigido. Y nos va a representar magnitudes vectoriales. Entonces, en base a este concepto, vamos a desarrollar toda la temática del curso de geometría analítica y vectorial. Entonces, listo, continuamos. Un vector es un segmento de recta dirigido y lo vamos a representar con una flecha, donde esta flecha tiene un punto inicial, el cual llamaremos A, y un punto final, el cual llamaremos B. Aquí diremos que denotaremos estos vectores de la siguiente manera. A lo llamamos punto inicial, B punto final, y para denotar el vector B, el vector que va de A a B, escribimos AB con una flecha arriba, ¿listo? O también podemos notarlos en letras minúsculas, como son la letra U, B, W, Z. Tenemos todo el abecedario, pero en letras minúsculas. Entonces lo denotaremos con letras mayúsculas, siempre y cuando indiquemos su punto inicial, su punto final, o las letras minúsculas en este caso, ¿listo? Si no tenemos los puntos iniciales pues, y finales en este caso, ¿ok? Continuamos. Listo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Hay dos elementos importantes cuando tenemos un vector, y es la magnitud, que representará el largo del vector, y la dirección, que será el ángulo medido desde la horizontal hasta encontrar por primera vez al vector. El ángulo queda entonces determinado por ese valor,
y lo mediremos ya sea en grados o en radianes. ¿Listo? A ese ángulo θ lo vamos a llamar dirección de U. Y a ese valor que está aquí al largo del vector lo vamos a llamar magnitud de U o longitud de U y lo denotaremos con unas barras, así como aparece aquí. ¿Listo? Una doble barra, el vector U denotado en doble barra. Si tenemos los puntos iniciales y puntos finales, entonces dentro de la doble barra irá nuestro vector AB. ¿Estamos? Entonces, una pregunta aquí, una pregunta es la siguiente. Entonces nos hacemos esta cuestión, dado los puntos P igual a AB y Q igual a CD, ¿cómo determino entonces la magnitud del vector PQ y la dirección del vector PQ? Recuerden que dado dos puntos en el plano cartesiano, estos están en correspondencia con el conjunto de las parejas ordenadas A, B. Entonces, si tengo dos puntos, yo puedo tener aquí su abscisa y su ordenada, vamos a suponer que es A, B. Y si tengo el punto Q, vamos a suponer que es C, D. ¿Cómo encuentro entonces la longitud del vector que va de P a Q? Y cómo encuentro su dirección. Entonces, fíjense que aquí tenemos para este triángulo rectángulo, que sería un ángulo recto, esta longitud que está aquí sería C menos A y esta longitud que está aquí sería C menos D. Entonces, por el teorema de Pitágoras tendríamos que esta sería la magnitud de PQ. Tendríamos que la magnitud de PQ al cuadrado es igual a esta longitud al cuadrado, que es C menos A, más la longitud de este lado, que sería D menos B. Entonces, tendríamos que la magnitud de PQ, del vector PQ, sería igual a la raíz cuadrada de C menos A al cuadrado más D menos B al cuadrado. ¿Listo? Extrayendo raíz cuadrada a ambos lados. Y la dirección de PQ, en este caso sería este valor, este ángulo θ que está aquí. Tendríamos que la tangente de θ sería igual a cateto opuesto, que sería D menos B, sobre cateto adyacente, que sería esta longitud de aquí, que sería C menos A. C menos A. ¿Listo? Entonces, el ángulo θ queda tangente a la menos 1 de D menos B sobre C menos A. ¿Listo? Entonces la dirección queda determinada por ese ángulo y la magnitud queda determinada por estos valores de aquí. ¿Listo? Entonces continuamos. Ya sabemos cómo hallar la magnitud y la dirección de un vector PQ en términos de las coordenadas de los puntos iniciales y los puntos finales. Vamos a ver entonces un par de ejemplos de vectores en los cuales me dan los puntos iniciales y los puntos finales y tengo que determinar la dirección y la magnitud. Entonces el ejemplo dice así: determina la magnitud y dirección del vector PQ en cada caso. En este caso P es 1, 2, Q es 3, 4, P es igual a 0, 0 y Q es igual a menos 3, 3. Entonces, vamos a comenzar aquí. Vamos a dibujar nuestro vector PQ para el caso A. Dibujamos nuestro punto inicial, nuestro punto final. Recuerden que el vector P es 1, 2, 1 en X, 2 en Y. Aquí estaría P. Nuestro vector Q sería 3, 4, 3 en X, 4 en Y. Quedaría aquí. Estaría Q. Y este sería pues nuestro vector PQ. La magnitud, como ya hemos dicho, ¿cierto? Sería la raíz cuadrada de esta coordenada menos esta coordenada, sería 3 menos 1, 2 al cuadrado, más 4 menos 2, sería 2 al cuadrado, y eso me da lo que es 4 más 4, 8, raíz de 8 da 2, raíz de 2. O simplemente raíz de 8, no hay ningún problema. La dirección de PQ, habíamos dicho, que era este ángulo aquí, θ. Entonces, aquí tenemos el triángulo rectángulo. Entonces sería tangente a la menos 1 de esta longitud de aquí, que sería 4 menos 2, sería 2, sobre esta longitud de aquí, que sería 3 menos 1, sería 2.
y eso me da tangente a la menos 1 de 1, y eso es 45 grados o pi cuartos. Una de las dos, aquí está en sexagesimal y aquí está en radianes, ¿listo? Para el segundo caso, allí pues tendríamos la magnitud y la dirección del vector PQ. Para el segundo caso, tenemos lo siguiente. Tenemos el punto P, es el punto 0, 0, el origen. Y el punto Q es menos 3 en X y raíz de 3 en Y. Menos 3 en X y raíz de 3 en Y. Sería aproximadamente por aquí. Estaría Q, aquí estaría P. Y nuestro vector PQ quedaría aproximadamente así. Sería nuestro vector PQ. Fíjense entonces que la magnitud sería raíz cuadrada. Sería menos 3 menos 0 da menos 3 al cuadrado más raíz de 3 menos 0 da raíz de 3. O sea que nos queda 3 al cuadrado me da 9 más 3 da 12. Raíz de 12 me da 2 raíz de 3. ¿Listo? Entonces la dirección de PQ. Dirección de PQ sería 180 grados. Fíjense que aquí tendría un ángulo alfa. Entonces sería 180 grados. Aquí tendría, vamos a anotarlo aquí, tendría 180 grados menos el ángulo alfa. ¿Listo? Entonces vamos a hallar a alfa. Sería 180 grados menos el ángulo alfa. ¿Y cuánto vale el ángulo alfa? Alfa, bueno, aquí podemos hallar entonces tangente de alfa. Sería igual a cateto opuesto, que sería raíz de 3, sobre cateto adyacente, que sería 3. Entonces, alfa es tangente a la menos 1 de raíz de 3 sobre 3, que eso da ¿cuánto? Eso nos da 30 grados. Entonces, obtenemos que la dirección de PQ es igual a, sería 180 menos 30, da 150 grados. ¿Listo? Allí entonces obtenemos la dirección del vector PQ y la magnitud del vector PQ. Espero hayan entendido. Soy Víctor Vergara de Resuelve Aquí.